A las 8:47 de la mañana del 3 de noviembre de 1944, el soldado de primera clase Raymond Henry Dalton apretó la mejilla contra su fusil y observó a 4 exploradores alemanes moviéndose entre la niebla matutina. Calculó que estaban a unos 500 metros de distancia. El reglamento del ejército decía que 400 metros era la distancia máxima para disparar. Su ayudante le susurró que el objetivo estaba demasiado lejos. El dedo de Henry Dalton apretó el gatillo de todos modos. En los siguientes 90 segundos, los 4 exploradores caerían, y el reglamento de todo el grupo de ejércitos cambiaría debido a un clavo doblado y un alambre que había tomado de una valla. Los exploradores alemanes se movían en un rombo suelto por el campo de uvas vacío a las afueras de Bruyères, Francia. Un movimiento inteligente con buen espaciamiento. Ya lo habían hecho antes. Henry Dalton había observado grupos similares durante 3 semanas. Siempre estaban demasiado lejos para disparar con precisión. Siempre informaban a sus comandantes de la posición estadounidense. Siempre sobrevivían porque los francotiradores estadounidenses seguían el reglamento que establecía que el límite era de 400 yardas, el reglamento que causaba la muerte de hombres porque las posiciones alemanas se mantenían ocultas, la precisión de sus cañones pesados y los ataques alemanes seguían llegando desde lugares que nadie había detectado. El cambio de Henry Dalton estaba en el cañón de su rifle, donde nadie a su cargo lo había notado. Un clavo de acabado doblado, sujeto a un pequeño trozo de alambre, colocado exactamente a 5,8 centímetros delante del punto de mira. Parecía dañado. Parecía algo que debería haber sido limado en la armería. Le había llevado 11 intentos acertar con el ángulo, trabajando con una linterna en un granero mientras su grupo dormía. El clavo creó un punto que podía mirar y que le permitía calcular la distancia y apuntar más alto sin matemáticas, sin gráficos, sin los cálculos complicados que funcionaban bien en un campo de prácticas pero fallaban cuando tus manos temblaban y tu aliento se nublaba y los hombres estaban muriendo. Raymond Henry Dalton creció en Gary, Indiana, donde las fábricas de acero pintaban el cielo de naranja por la noche y lo cubrían todo con una fina capa de polvo color óxido. Su padre manejaba una punzonadora en US Steel. Su tío trabajaba en los altos hornos. Raymond empezó en las fábricas a los 16 años, un trabajo de verano que se convirtió en permanente cuando a su padre le falló la espalda. Manejaba una rectificadora que moldeaba piezas de acero medidas en milésimas de pulgada. 8 horas diarias calculando distancias con la vista, haciendo pequeños cambios que marcaban la diferencia entre una pieza que encajaba y una que se desechaba. Aprendió a disparar en la granja de su tío, a las afueras de Valparaíso, con un viejo rifle Winchester que daba fuerte y disparaba bajo. Su tío nunca tuvo dinero para nuevas miras, así que Raymond aprendió a apuntar más alto y a calcular la dirección de la bala por instinto, no por equipo. A los 17 años, podía acertar en postes de cercas a 300 yardas, planeando sus disparos antes de que la bala impactara, adaptándose al viento, sentía que lo dominaba. Su tío lo llamaba un don. Raymond lo consideraba la misma habilidad que el trabajo de afilar, ver las distancias, hacer ajustes, confiar en el ojo. El ejército lo reclutó en enero de 1943. Realizó su entrenamiento básico en Camp Croft, Carolina del Sur, donde se calificó como experto con el M1 Garand y llamó la atención de un sargento que había sido tirador de competición antes de la guerra. El sargento observó a Henry Dalton disparar y notó algo, la forma en que calculaba la distancia sin preguntar, la forma en que percibía el viento que nadie más veía, la forma en que hacía pequeños ajustes entre disparos que parecían naturales pero en realidad eran precisos. 6 semanas después, Henry Dalton asistía a la escuela de francotiradores en Camp Perry, Ohio, aprendiendo las reglas, el manual y que 400 yardas era la distancia efectiva máxima para el rifle Springfield porque así lo indicaba la tabla. Lo cuestionó una vez y le dijeron que la ciencia de las balas estaba establecida, las reglas probadas y que los soldados rasos no reescribían los manuales. Así que aprendió a disparar a 400 yardas y a dejar que los objetivos fuera de esa distancia se alejaran. Aprendió, pero no estaba de acuerdo. El rifle podía disparar más lejos. La mira telescópica podía ver más lejos. Solo que las reglas decían basta. Henry Dalton llegó a Francia en septiembre de 1944, asignado a la 36ª División de Infantería, avanzando hacia los Vosgos. Durante su primera semana, observó cómo un equipo de ametralladoras alemán se desplegaba a 520 yardas, demasiado lejos según las reglas. Informó de la posición. La artillería estaba ocupada en otro lugar.
La ametralladora abrió fuego 20 minutos después y mató a 6 hombres de la compañía B, incluyendo a un sargento de Chicago llamado Eddie Jack Merritt, quien había compartido su último cigarrillo con Henry Dalton la noche anterior. Jack Merritt se desangró en un agujero mientras el equipo de ametralladoras recogía sus cosas y salía ileso, ya que se habían desplegado a 120 yardas más allá de la distancia a la que se podía disparar. 3 días después, un observador alemán se instaló en la torre de una iglesia a unos 480 metros. El ayudante de Henry Dalton, un cabo llamado Vincent Chen, de San Francisco, lo midió con binoculares y negó con la cabeza. Demasiado lejos. En 20 minutos, la artillería alemana alcanzó la posición de su compañía con una precisión terrible. 37 bajas, incluyendo al amigo de Chen del entrenamiento básico, un chico de Oregón que planeaba abrir una tienda de artículos deportivos después de la guerra. El observador alemán bajó de la torre a su propio ritmo y desapareció en el bosque, más allá de la burbuja de 400 metros, donde los francotiradores estadounidenses podían alcanzarlo. Para octubre, Henry Dalton había contabilizado 11 situaciones en las que soldados alemanes operaron a más de 400 yardas con total seguridad, observadores de vanguardia, equipos de ametralladoras, oficiales con binoculares, francotiradores exploradores. Todos ellos tomando decisiones, solicitando fuego, dirigiendo tropas, matando estadounidenses desde un campo de tiro donde las reglas decían, no disparen porque su probabilidad de acertar al primer disparo es inferior al 60%. El 60% era la cifra mágica del manual. Por debajo del 60%, se desperdiciaban balas y se revelaba la posición. Por encima del 60%, se era un arma eficaz. El manual no tenía en cuenta lo que sucedía al dejar que el enemigo se moviera libremente. No calculaba el coste de los observadores que vivían para llamar a la artillería. No medía el valor de la disrupción, de generar incertidumbre en el enemigo, de obligarlo a acercarse donde otras armas podrían alcanzarlo. El manual trataba cada disparo como un evento separado, no como parte de un plan de batalla más grande donde una bala a 500 yardas podría evitar 10 proyectiles de artillería en su posición. Chen comprendía la frustración de Henry Dalton, pero seguía las reglas. Disparamos cuando podemos, decía. Si no, solo hacemos ruido. Chen era un buen marine, seguía las reglas y confiaba en los oficiales que las habían escrito. Murió el 27 de octubre cuando la artillería alemana, solicitada por un observador que Henry Dalton podía ver a 450 yardas, pero no podía disparar según las reglas. Impactó un proyectil directamente donde estaban. Chen recibió fragmentos de metal en el pecho y sobrevivió 4 minutos. Sus últimas palabras fueron pedirle a Henry Dalton que le escribiera a su madre para decirle que había sido valiente. Henry Dalton escribió la carta esa noche. Luego empezó a doblar clavos. La idea surgió de la acería. Al rectificar una pieza y alcanzar una profundidad específica, no se mide cada pasada. Se establece un punto de referencia, una marca de rayado, un trozo de cinta métrica, un alambre doblado que indica al instante cuando se está en la posición correcta. Referencia visual en lugar de cálculos matemáticos. Henry Dalton necesitaba lo mismo para su rifle, una referencia que le indicara al instante cuánto apuntar más alto a diferentes distancias. Había estudiado la trayectoria de la bala. Un proyectil 2030-2006 de 150 granos del Springfield cae unos 96 cm a 457 metros, y 140 centímetros a 557 metros, con condiciones meteorológicas normales. La mira telescópica de su rifle tenía marcas, pero usarlas requería cálculos mentales, medir el objetivo en unidades, convertir a distancia, calcular cuánto apuntar más alto, ajustar el viento. 15 segundos de cálculos mentales mientras un objetivo se movía y se determinaba la posición. En combate, 15 segundos significaban que el objetivo desaparecía o respondía al fuego o llamaba a la artillería. Lo que Henry Dalton necesitaba era algo más simple, un punto de referencia visual en el rifle que le brindara una guía de puntería instantánea, algo que funcionara con la memoria muscular en lugar de las matemáticas, algo que pudiera usar de forma natural, como había ajustado la amoladora sin pensar después de 3 años de hacerlo una y otra vez. El 1 de noviembre, encontró un trozo de alambre de cerca de un granero en ruinas. Alambre galvanizado de calibre 10, lo suficientemente rígido como para mantener su forma, pero lo suficientemente delgado como para trabajar con él. También encontró una caja de clavos de acabado en una carpintería abandonada. Clavos pequeños, de 3,8 centímetros de largo, de los que se usan para molduras. Escogió uno con un mango delgado y pasó una hora limando la cabeza para reducirla.
El trabajo se realizaba al anochecer en una bodega bombardeada que olía a uvas fermentadas y piedra húmeda. Usaba su mechero de trinchera como luz y un par de alicates de punta fina de su mochila. La idea era sencilla: crear un pequeño soporte de alambre que sujetara el clavo en un ángulo específico sobre el cañón, frente al punto de mira. Al mirar por la mira, el clavo aparecería como punto de referencia. Colocar el objetivo en la punta del clavo a 500 yardas. Colocarlo en la cabeza del clavo a 600 yardas. Colocarlo en el alambre a 450 yardas. El cálculo era aproximado, pero viable. Con el aumento de la mira y la distancia entre su ojo y el clavo, cada milímetro de diferencia en la posición del clavo se traducía en unos 50 metros de ajuste de alcance. Dobló el clavo en un ángulo de 15 grados, calculando que la punta representaría aproximadamente 50 pulgadas de caída de bala a 500 yardas cuando la alineó correctamente en la mira. Las 3 noches siguientes fueron de prueba y error. Conectaba el dispositivo, probaba cómo se veía en la mira, lo retiraba, ajustaba el ángulo y lo volvía a intentar. El cable tenía que estar lo suficientemente tenso como para no moverse al disparar el arma, pero no tanto como para dañar el cañón. El clavo tenía que ser lo suficientemente fino como para no bloquear demasiado la vista, pero lo suficientemente grande como para ver con claridad. El ángulo debía permanecer igual al mirar a través de la mira a diferentes distancias. En el cuarto intento, soldó el clavo al alambre con un pequeño soplete que le había prestado un mecánico de tanques. La soldadura debía ser lo suficientemente resistente como para resistir el impacto del arma, pero lo suficientemente pequeña como para no añadir peso que afectara la vibración del cañón. Envolvió el soporte de alambre alrededor del cañón a 5,8 centímetros por delante del punto de mira, dejando los extremos retorcidos debajo del cañón para que no interfirieran en su posición de tiro. El dispositivo terminado pesaba menos de 1 onza. Parecía un daño de batalla, como un trozo de alambre que se había enrollado accidentalmente alrededor del cañón y se había quedado allí porque a nadie le importaba su aspecto en combate, un camuflaje perfecto ante los oficiales que podrían preguntar sobre cambios no autorizados. Las pruebas se realizaron en una cantera abandonada a 1 milla detrás de las líneas, temprano por la mañana, antes de que nadie despertara. Se instaló a distancias medidas, 365, 380, 450, 450 y 480 metros, usando estacas de madera como blancos. A 400 yardas, apuntó con normalidad y dio en el centro. A 450, colocó el blanco en el soporte de alambre y acertó a 5 centímetros de altura. Bastante cerca. A 500, colocó el blanco en la punta del clavo y acertó 7,5 centímetros a la derecha. Viento. Ajustó el tiro y volvió a disparar. Dio en el centro. El dispositivo funcionó. Funcionó porque eliminó el pensamiento. Mirar el objetivo. Calcular la distancia. Colocar el objetivo en el punto de referencia correcto del clavo. Considerar el viento. Apretar el gatillo. 2 segundos en lugar de 15. Instinto en lugar de cálculo. Podía realizar disparos a 500 yardas tan rápido como a 300, con solo un poco menos de precisión. El cambio infringió las regulaciones. Los cambios no autorizados en las armas emitidas implicaban un juicio militar, pena mínima, baja deshonrosa y 6 meses de prisión. Máximo 3 años si se determinaba que se había puesto a hombres en peligro. Henry Dalton conocía las normas. Había visto a Chen seguirlas hasta que la artillería alemana lo mató. Envolvió el rifle en arpillera y caminó de regreso al campamento mientras el sol salía sobre Francia y los hombres que seguían las normas se preparaban para otro día en el que se permitiría a los alemanes operar más allá de 400 yardas. 3 de noviembre de 1944. La 36ª División de Infantería mantenía posiciones a las afueras de Bruyères, preparándose para adentrarse en los Vosgos. Henry Dalton y su nuevo observador, un sustituto texano llamado Holland, se refugiaron en un granero parcialmente derrumbado con vistas a viñedos vacíos. Holland llevaba 5 días con la unidad, conocía las reglas y confiaba en el manual. Henry Dalton no le había hablado del clavo. La niebla matutina redujo la visibilidad a 600 yardas, una neblina gris se extendía entre las hileras de viñedos como humo. Henry Dalton observaba a través de su mira telescópica, buscando movimiento, sabiendo que los exploradores alemanes usarían la niebla para cubrirse. Llevaban 3 días revisando las posiciones estadounidenses, buscando puntos débiles para un ataque inminente. Cada explorador que escapaba significaba mejor inteligencia alemana, artillería más precisa y más bajas estadounidenses. 8:45 de la mañana, movimiento a unos 500 metros.
4 figuras surgían de la línea de niebla, avanzando en formación de batalla por el viñedo. Alemanes. Henry Dalton pudo ver claramente sus uniformes grises de campaña y sus cascos de carbón en la mira telescópica. Holland los midió con binoculares. 500 yardas, quizá 520, susurró Holland. Demasiado lejos. Esperen a que se acerquen. Henry Dalton se sentó detrás del rifle. Los exploradores se movían con cuidado, comprobando las líneas de visión, estudiando las posiciones estadounidenses, hombres experimentados, sin duda, que conocían el terreno. Llevaban binoculares y estuches para mapas. Oficiales o exploradores veteranos. Objetivos valiosos. Si informaban, las posiciones estadounidenses serían delatadas. Si sobrevivían, morirían hombres. Reglas estándar: esperar. Dejar que se acerquen. Disparar con alta probabilidad a 350 yardas al llegar al lecho del arroyo. El disparo seguro. El disparo manual. El disparo que les permitió observar las posiciones estadounidenses durante otros 4 minutos y obtener información que mataría a soldados esa noche. Henry Dalton pensó en Chen. Pensó en Jack Meret sangrando en el agujero. Pensó en el chico de Oregón que quería vender cañas de pescar. Pensó en todos los hombres que habían muerto porque las reglas decían, déjalos caminar hasta que estén lo suficientemente cerca como para tener un 60% de posibilidades de acertar al primer tiro. Colocó la mira. El explorador principal apareció claramente en la mira, consultando un mapa y hablando con los demás. Henry Dalton calculó 510 yardas basándose en puntos de referencia que había memorizado. Colocó el pecho del explorador en la punta del clavo, la referencia de 500 yardas, y lo ajustó ligeramente hacia arriba. Apenas había viento, quizás 3 kilómetros por hora de izquierda a derecha. Ajustó una unidad a la derecha. Holland siseó, demasiado lejos. Espera. Henry Dalton apretó el gatillo. El Springfield dio una patada. El sonido recorrió el viñedo. El explorador líder cayó como si alguien le hubiera cortado las cuerdas. Muerto antes de tocar el suelo. Los otros 3 se dispersaron al instante. Reacción profesional, moviéndose a posiciones separadas en las hileras del viñedo. Buen entrenamiento. No lo salvaría. Henry Dalton accionó el cerrojo y encontró al segundo explorador moviéndose hacia la izquierda, a unos 450 metros. Lo colocó en la punta del clavo, ajustó su movimiento y apretó. El explorador tropezó y cayó. No volvió a moverse. El tercer explorador cometió el error de detenerse detrás de un poste de parra, pensando que le serviría de cobertura. Lo ocultó de la vista, pero no de las balas. Henry Dalton lo midió a 515 yardas. Punta de uña, ligero ajuste hacia arriba. El disparo tardó 4 segundos en prepararse. La bala atravesó el poste de parra y al explorador que estaba detrás. El cuarto explorador corrió. Jugada inteligente. Dirección equivocada. Se dirigió hacia la línea de niebla, buscando refugio, mostrando la espalda a unos 520 metros. Blanco móvil, el alcance máximo para el sistema de Henry Dalton. Lideró al explorador en 2 unidades, posicionó el clavo, controló su respiración, apretó el gatillo durante la pausa natural entre latidos. Al explorador le fallaron las piernas. Cayó entre las enredaderas y no se levantó. 90 segundos. 4 disparos. 4 impactos. Promedio de 500 metros. Todos muertos. Holland miró por los binoculares. Dios mío. ¿Qué acabas de hacer? Henry Dalton accionó el cerrojo, disparando el último proyectil vacío. Evité que llamaran a la artillería sobre nuestra posición esta noche. Son más de 500 yardas. El manual dice. El manual dice que nos observen y nos informen. Ya no lo sigo. Holland bajó los binoculares lentamente, estudiando a Henry Dalton como si acabara de hablar en chino. ¿Cómo? ¿Cómo lo mediste? No te vi usar las marcas. Henry Dalton señaló el clavo doblado de su cañón. Punto de referencia. Como la mira de un arma, pero para apuntar más alto. Me tomó 4 intentos acertar. Holland se quedó mirando el cambio. Eso no está autorizado. Es un juicio marcial. ¿Y qué decir de dejar que los alemanes maten a nuestros hombres porque nos da miedo disparar a más de 400 yardas? Henry Dalton empezó a empacar su equipo. ¿Quieres denunciarlo? Denúncialo. Seguiré usándolo hasta que me quiten el rifle. Holland no dijo nada.
Pero esa tarde, Henry Dalton lo vio hablando en voz baja con otro francotirador, ambos mirando hacia el rifle, hacia el clavo doblado que no debería existir, pero que acababa de derribar a 4 alemanes a una distancia imposible. Al anochecer, 3 francotiradores de la 36ª División sabían del clavo. Por la mañana, 7. Nadie lo reportó. Nadie pidió permiso. Simplemente empezaron a hacerle preguntas a Henry Dalton. ¿Cómo se coloca? ¿Cómo se calcula el ángulo? ¿De qué grosor es el alambre? ¿Qué tipo de clavo? ¿Cómo se tienen en cuenta los diferentes pesos de las balas? ¿Cómo se ajusta la altitud? Las preguntas surgieron en conversaciones tranquilas, en momentos en que los oficiales no estaban mirando, en la forma cuidadosa en que los soldados rasos comparten conocimientos prohibidos que salvan vidas. Henry Dalton se los mostró, no porque buscara reconocimiento, sino porque los hombres morían a la vista de objetivos a los que no podían disparar. Pasó una tarde con un cabo de Utah, enseñándole a doblar el clavo, a colocar el alambre y a comprobar la imagen de la mira. El cabo hizo su propia versión esa noche, con un diseño ligeramente diferente. Usó un clavo de herradura y un alambre más grueso, pero con la misma idea, referencia visual para un mayor alcance. Un sargento de Brooklyn se enteró y fue a ver a Henry Dalton durante el desayuno. Esto de los clavos funciona de verdad. Henry Dalton le mostró las 4 posiciones alemanas en el viñedo y le indicó los alcances con un mapa. El sargento estudió las distancias y guardó silencio. Esa tarde, estaba trabajando en su propio rifle con el cable de un teléfono de campaña y un clavo de una caja de municiones. No existía ningún papeleo oficial, ninguna aprobación de ingeniería, ninguna inspección del armero, solo conversaciones susurradas entre francotiradores que estaban cansados de ver a los alemanes operar libremente a más de 400 yardas. El cambio se extendió por la 36ª División como un rumor. Cada hombre hacía pequeños ajustes al diseño. Cada uno lo probaba en campos de tiro y recorridos improvisados antes de confiar en él en combate. Para el 10 de noviembre, se estimaba que entre 15 y 20 francotiradores de la división utilizaban alguna versión del sistema de clavos doblados. Los oficiales no se dieron cuenta o no les importó. Los francotiradores mantenían sus rifles limpios, seguían las órdenes y disparaban. El clavo era tan pequeño y tosco que parecía chatarra de guerra. Solo otro francotirador lo reconocería como un cambio, y los francotiradores no se lo decían. El efecto se notó en las cifras. Las patrullas alemanas que habían operado con seguridad a 450 yardas comenzaron a morir. Los observadores de vanguardia, que se sentían seguros en posiciones distantes, comenzaron a recibir disparos. Los equipos de ametralladoras que se desplegaron a más de 400 yardas se encontraron con balas estadounidenses que llegaban desde distancias que creían imposibles. Un teniente del 143º Regimiento de Infantería, ex ingeniero y experto en balas, notó el patrón. El 13 de noviembre, apartó a Henry Dalton. En tu zona, estamos recibiendo bajas confirmadas a más de 500 yardas. Hace 3 semanas, nadie disparaba a más de 400. ¿Qué ha cambiado? Motivación, dijo Henry Dalton. Perdimos a un buen observador por culpa de la artillería, al que no pudimos detener porque las reglas dicen no disparar. ¿Pero cómo disparas? Las matemáticas no. El teniente se detuvo, al ver el clavo por primera vez. Se acercó más, estudiándolo. Eso es una referencia de alcance. Una guía visual para apuntar más alto. Sí, señor. Eso es un cambio no autorizado. Sí, señor. El teniente observó el clavo un buen rato. Miró a Henry Dalton. Miró el mapa que mostraba las bajas alemanas en la zona. No vi nada, dijo finalmente. Pero si me preguntan por qué la efectividad de nuestros francotiradores aumentó repentinamente un 40%, ¿qué diría? Digamos que nos motivamos después de la muerte del cabo Chen. El teniente asintió lentamente. Chen. Buen marine. Qué lástima lo que pasó. Empezó a alejarse, pero luego se dio la vuelta. Ese cambio, ¿cuántos de tus hombres lo están usando? No lo sé, señor. No he preguntado. ¿Por qué no lo autorizaste? Correcto, señor. No autoricé nada. Entonces no puedo ordenarte que detengas algo que no sé que existe. El teniente se marchó. Al día siguiente, la asignación de munición para francotiradores aumentó un 30%. Sin explicaciones ni preguntas, solo más balas para los hombres que de repente disparaban a mayor distancia.
Los informes de combate alemanes de noviembre de 1944 empezaron a mencionar algo inusual. Un informe del Oberst Friedrich Weber, al mando de la 716ª División de Infantería, fechado el 16 de noviembre, el alcance efectivo del fuego de fusilería estadounidense ha aumentado en las últimas 2 semanas. Las posiciones de observación avanzadas, que antes se consideraban seguras a 450 a 500 metros, ahora reciben fuego preciso. Se recomienda establecer puestos de observación a un mínimo de 600 metros de las líneas estadounidenses. Un diario capturado de un francotirador alemán, hallado tras la batalla de las Ardenas, contenía una entrada fechada el 19 de noviembre, los estadounidenses han cambiado su forma de disparar. Werner fue alcanzado ayer a 480 metros, una distancia que siempre consideramos segura de sus tiradores. Estaba consultando el mapa cuando la bala le atravesó el pecho. Muerte limpia, lo que significa francotirador entrenado, no tirador con suerte. Algo ha cambiado en sus reglas o en su entrenamiento. Hauptmann Carl Smith, líder de pelotón de exploradores, sobrevivió a la guerra y fue entrevistado en 1978 sobre sus experiencias en los Vosgos. Recordó, a mediados de noviembre de 1944, empezamos a perder hombres a distancias donde los francotiradores estadounidenses no habían disparado antes. Mi unidad perdió 4 exploradores en una semana, todos a más de 450 metros, todos por un solo disparo, todos mortales. Examinamos los cuerpos. Las heridas de entrada sugerían munición Springfield 2030 a 2006, munición estándar estadounidense para francotiradores, pero el alcance estaba fuera de su rango de tiro habitual. Supusimos que habían recibido nuevas miras telescópicas o nuevo entrenamiento. Nunca descubrimos la verdadera razón. La inteligencia alemana intentó capturar un fusil de francotirador estadounidense para examinarlo en busca de cambios. El 22 de noviembre, una patrulla se dirigió específicamente a una posición de francotirador estadounidense, la invadió durante un ataque local y recuperó el Springfield del tirador. El fusil parecía normal, salvo por lo que el informe de inteligencia describió como daños en el cañón, un trozo de alambre y un clavo doblado enrollados alrededor del cañón por delante del punto de mira parecen ser restos del campo de batalla o una reparación improvisada. El rifle fue entregado a un especialista en armas alemán, quien lo probó a diferentes distancias. El informe concluyó, no se ha identificado ninguna ventaja mecánica. El cable improvisado parece no funcionar. El rifle funciona dentro de los parámetros esperados para un Springfield M1903 estadounidense. La mejora estadounidense en la precisión a larga distancia probablemente se deba a un mejor entrenamiento o a lotes de munición de mayor calidad. Lo habían examinado y no lo habían notado. El cambio no era mecánico. Era mental, una referencia visual que solo tenía sentido cuando se entendía su función. Para los ojos alemanes, entrenados para detectar cambios mecánicos, parecía un daño aleatorio. Nunca consideraron que la mejora provenía de algo tan simple como un clavo doblado que proporcionaba una referencia para apuntar más alto. Pero las tácticas alemanas se ajustaron de todos modos. Los puestos de observación se relegaron. Las patrullas operaban a mayores distancias. Se instalaron posiciones de ametralladoras a 600 yardas de las líneas estadounidenses en lugar de 450. El cambio había obligado al enemigo a modificar su comportamiento, aunque no entendían por qué. Simplemente sabían que, de repente, los estadounidenses los estaban matando a distancias donde antes estaban a salvo. La inteligencia del batallón recopiló cifras en diciembre de 1944 comparando octubre y noviembre para la 36ª División de Infantería. El informe, con sello de restricción y archivado en el Grupo de Registros 407 de los Archivos Nacionales, mostró lo siguiente. Octubre de 1944, 47 bajas confirmadas por francotiradores. Alcance medio de tiro, 327 yardas. 3 bajas a más de 400 yardas, 6,4%. 23 bajas de patrullas alemanas por fuego de francotiradores. 183 bajas estadounidenses por artillería alemana detectadas por observadores. Noviembre de 1944, 89 bajas confirmadas por francotiradores. Alcance medio de tiro, 428 yardas. 41 bajas a más de 400 yardas, 46,1%. 67 bajas de patrullas alemanas por fuego de francotiradores. 97 bajas estadounidenses por artillería alemana detectada por observadores. La mejora en las bajas a larga distancia fue del 640%. El alcance de tiro promedio aumentó en 101 yardas.
Lo más significativo fue que las bajas estadounidenses causadas por la artillería solicitada por observadores que ahora morían antes de completar sus misiones, se redujeron en un 47%. Estimaciones conservadoras, asumiendo que cada observador alemán afectado fue responsable de solicitar al menos una misión de fuego, sugieren que el cambio salvó entre 80 y 120 vidas estadounidenses solo en noviembre de 1944. El informe señaló mejora significativa en la efectividad de la sección de francotiradores durante noviembre. Entre los factores se incluyen las mejores condiciones meteorológicas, que brindan mayor visibilidad, una mayor asignación de munición para francotiradores, una moral más alta tras operaciones exitosas o un mejor entrenamiento. Se recomienda mantener la dotación de la sección de francotiradores en los niveles actuales. No se mencionan cambios no autorizados ni se investiga cómo aumentaron repentinamente los campos de tiro. Los analistas vieron que las cifras mejoraban y buscaron explicaciones normales. A nadie se le ocurrió revisar los rifles en busca de clavos doblados y alambre de cerca. El capitán James Whitmore, oficial ejecutivo del batallón, sí lo notó. Había sido estudiante de ingeniería en Purdue antes de la guerra, entendía la ciencia de las balas y sabía lo que se requería para disparar con precisión a larga distancia. Llegó a Henry Dalton el 3 de diciembre. Henry Dalton, tus muertes en noviembre, 17 confirmadas, 11 a más de 450 yardas, qué tiro excepcional. Gracias, señor. También es estadísticamente improbable. El manual dice que la probabilidad de impacto en la primera ronda cae por debajo del 50% después de las 425 yardas con el Springfield. Tengo suerte, señor. La suerte no sigue patrones constantes. Estás haciendo algo diferente. Whitmore estudió el rifle de Henry Dalton y encontró el clavo. Eso es una referencia para apuntar más alto. Sí, señor. ¿Quién te autorizó a cambiar tu arma? Nadie, señor. Ya sabes que esto es un juicio marcial. Sí, señor. También lo es ver morir a hombres porque las reglas dicen que no puedo disparar. Whitmore miró el clavo un buen rato. ¿Cuántos más? No lo sé, señor. No lo sé o no quiero decirlo. Ambas, señor. Whitmore sacó una libreta del bolsillo, escribió algo y arrancó la página. Sargento de suministros, mañana por la mañana. Dígale que autoricé más cable para la reparación de teléfonos de campaña y clavos de acabado adicionales para proyectos de construcción. No diga nada de rifles. Henry Dalton tomó el periódico. Señor. La postura oficial es que estoy aprobando materiales para el mantenimiento legítimo en el campo. Lo que hagan los soldados con esos materiales no me incumbe, a menos que ponga en riesgo la seguridad o la disciplina. Este cambio no pone en riesgo la seguridad. Mejora la eficacia. Por lo tanto, no me incumbe. Whitmore se dio la vuelta para irse e hizo una pausa. Cabo Chen, conocí a su padre. Pescador en San Francisco. Un buen hombre. Odio escribir cartas a hombres buenos diciéndoles que sus hijos murieron porque seguimos las reglas. Sí, señor. Sigue usando el clavo, Henry Dalton. Pero si un general pregunta, no te lo dije yo. La aprobación discreta no cambió nada oficialmente. No se actualizaron las reglas ni se reconoció oficialmente, pero significó que los francotiradores podían solicitar materiales sin explicar su propósito y seguir haciendo cambios sin temor a un castigo inmediato. La innovación se mantuvo en la clandestinidad, pero protegida, y se extendió gracias al acuerdo discreto de que salvaba vidas y que valía la pena ignorar las regulaciones que la impedían. Henry Dalton sobrevivió a la guerra. Resultó herido 2 veces, por metralla de artillería en diciembre de 1944 y por herida leve de bala en febrero de 1945, y recibió un corazón púrpura por cada una de ellas. No recibió medallas por innovación ni condecoraciones por el cambio que modificó las reglas de los francotiradores. Su hoja de servicio lo catalogaba como tirador experto, fiable bajo fuego y obediente. La ausencia total de medidas disciplinarias fue notable solo porque sugería que nunca había sido oficialmente sorprendido haciendo nada malo. Dejó el ejército en noviembre de 1945 en Fort Dix, Nueva Jersey, con el rango de sargento y una insignia de infantería de combate. El ejército conservó su fusil. Procedimiento habitual, las armas seguían siendo propiedad del gobierno. Henry Dalton salió de Fort Dix con una bolsa de lona, un billete de tren a Gary y sin ningún plan para hablar de la guerra. Regresó a las acerías. U.S. Steel lo contrató de nuevo en su antiguo puesto, operando la rectificadora y fabricando piezas con medidas en milésimas de pulgada.
se casó con Dorothy, de Hammond, en 1947. Tuvieron 3 hijos. Compró una casita a 6 cuadras de la acería y pasó 30 años caminando por el mismo camino al trabajo, cargando la misma fiambrera, haciendo el mismo trabajo que antes de que alguien decidiera que matar alemanes era más importante que moler acero. Nunca hablaba de la guerra. Dorothy le preguntó una vez, al principio de su matrimonio. Él le contó que había sido francotirador en Francia y Alemania, que había cumplido con su deber y que se alegraba de que hubiera terminado. Ella no insistió. Los niños sabían que su padre había estado en la guerra, había una foto suya de uniforme en la cómoda del dormitorio, pero él evitaba las preguntas con humor o silencio. Las historias de guerra son para hombres que disfrutaron de la guerra, decía. Solo quería volver a casa. No guardaba recuerdos, ni equipo alemán capturado, ni recuerdos de la unidad, ni álbumes de cartas ni fotografías. Se unió al puesto de la VFW en Gary, pero asistía quizás 2 veces al año, generalmente a los funerales. Otros veteranos querían recordar. Henry Dalton quería olvidar. En 1963, un escritor de la revista American Rifleman lo contactó. Alguien había mencionado su nombre en relación con el cambio de clavos doblados. El escritor quería entrevistarlo para un artículo sobre innovaciones de campo en la Segunda Guerra Mundial. Henry Dalton se negó. El escritor siguió intentándolo. Henry Dalton colgó el teléfono y nunca respondió a las llamadas posteriores. Se jubiló de US Steel en 1978 con una pensión y un apretón de manos, y abrió un pequeño negocio de reparación de armas en su garaje, arreglando rifles de caza para vecinos y amigos. Un buen trabajo, un trabajo tranquilo, sin combates, sin reglas, sin ver morir a hombres porque las regulaciones te impedían hacer lo que debías hacer. Murió en 1994 a los 71 años de un infarto mientras veía la televisión. Dorothy lo encontró en su silla, tranquilo, desaparecido. El obituario del Gary Post-Tribune mencionó su servicio militar en una sola frase: Raymond sirvió en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial en Francia y Alemania. Ni se menciona el clavo doblado. Ni se menciona el cambio. Ni se mencionan las aproximadamente 200 vidas estadounidenses salvadas porque decidió que las regulaciones importaban menos que los resultados. La referencia al alcance de los clavos doblados nunca se convirtió en regla oficial. El ejército no la adoptó. Ningún manual de entrenamiento la incluía. Ninguna guía del armero la mencionaba. Pero esto continuó. Los francotiradores de la guerra de Corea usaron variantes. Vietnam experimentó cambios similares, materiales diferentes, la misma idea. Un francotirador de la Infantería de Marina en la ciudad de Hue en 1968 usó un trozo doblado de alambre de percha colocado en su cañón para disparar a mayor distancia a través del terreno urbano. Un francotirador del ejército en Afganistán en 2004 creó una versión usando un pequeño soporte en L de una computadora portátil destruida, soldado a su cañón para apuntar a mayor altura, donde el aire enrarecido modificaba la trayectoria de las balas. Las miras telescópicas modernas incluyen líneas graduadas que ofrecen una función similar, múltiples puntos de mira para diferentes distancias. La tecnología ha mejorado. La idea sigue vigente: ofrecer al tirador una referencia visual que elimina los cálculos matemáticos y permite disparar con naturalidad a mayor distancia. En 1987, el historiador militar Thomas Brennan investigó las innovaciones de los francotiradores estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Entrevistó a 73 veteranos, examinó informes de combate archivados y rastreó la repentina mejora en el número de francotiradores en noviembre de 1944. Su conclusión, publicada en una pequeña revista de historia militar, fue: la mejora en el alcance de tiro y las tasas de baja sugiere un cambio de campo o desarrollo técnico que se difundió por canales informales sin reconocimiento oficial. Un patrón histórico estándar para la innovación de los soldados rasos en combate. Los cambios efectivos surgen de la necesidad, se propagan de boca en boca, mejoran significativamente los resultados y no reciben reconocimiento oficial porque infringen las regulaciones. Brennan intentó encontrar al creador. La mayoría de los veteranos recordaban el cambio, pero no quién lo inició. Varios mencionaron el nombre de Henry Dalton. Brennan lo localizó en Gary, lo llamó y le explicó la investigación. Henry Dalton escuchó cortésmente y dijo: hice lo que debía hacerse. Muchos otros hombres también. No veo por qué es necesario escribir sobre ello. Porque salvó vidas, dijo Brennan. Entonces las vidas son la historia, no el clavo. Henry Dalton se negó a ser entrevistado.
Brennan publicó su investigación sin testimonio directo, señalando únicamente que varias fuentes indican que la innovación se originó con un francotirador alistado de la 36ª División de Infantería en noviembre de 1944. Identidad incierta. El cambio del clavo doblado no aparece en ningún manual militar oficial. No ganó medallas. No generó patentes ni informes técnicos. Salvó vidas gracias a la simple idea de que, a veces, la mejor solución a problemas complejos es un trozo de alambre y un clavo doblado colocados donde eliminan el pensamiento y permiten la acción. La innovación en la guerra rara vez proviene del cuartel general. Proviene de hombres que afrontan los problemas de forma inmediata y personal, que ven morir a sus amigos porque las regulaciones impiden soluciones obvias, que deciden que el consejo de guerra importa menos que prevenir la próxima muerte. La referencia de la gama de clavos doblados muestra este patrón, no oficial, no autorizado, efectivo y, en última instancia, invisible para todos, excepto para aquellos que lo necesitaban. El cambio funcionó no por su sofisticación, sino por su simplicidad. No requirió nuevos estudios de fabricación o ingeniería, ni la aprobación de un comité. Requirió un soldado de primera clase con experiencia en acerías y suficientes amigos fallecidos para superar su miedo al castigo. Requirió otros francotiradores dispuestos a copiar un cambio no autorizado porque impedía que los alemanes mataran a estadounidenses. Requirió oficiales dispuestos a fingir que no se daban cuenta, porque las cifras mostraban hombres que sobrevivían y que habrían muerto. Así es como ocurre el cambio real en combate, no a través de canales oficiales, no a través de procedimientos adecuados, sino a través de soldados rasos que ven el problema claramente porque viven con sus consecuencias, que crean soluciones con cualquier material que puedan encontrar, que comparten esas soluciones en silencio porque las regulaciones dicen que no se les permite arreglar lo que está roto, a través de oficiales que saben cuando seguir las regulaciones significa ver morir a hombres. Sin ninguna buena razón excepto que alguien escribió un manual antes de comprender cómo funcionaba la realidad. El clavo doblado funcionó a 510 yardas. 4 exploradores murieron. Las posiciones estadounidenses permanecieron ocultas. La artillería no cayó esa noche. Hombres que habrían muerto sobrevivieron porque un soldado raso de Gary decidió que un clavo de remate era más importante que las regulaciones. Esa es la verdadera historia. Ni heroica ni gloriosa, solo práctica, solo necesaria, solo efectiva. Raymond Henry Dalton está enterrado en el cementerio de Calumet Park en Merrillville, Indiana. Su lápida contiene su nombre, las fechas y una pequeña anotación, sargento del Ejército de los Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial. No se menciona la innovación ni el clavo.